Ahora sí está con nosotros Daniel Bustos, el CEO de Essentia Energy Development, que fueron al mercado, hicieron una colocación de acciones. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta comunicación. Buenos días, Rodrigo. Gracias por recibirme en tu programa. Bueno, primero que nos cuentes cuál es el alcance, sobre todo, pues tienen 20 años de experiencia, operan infraestructura para traer gas a México desde los Estados Unidos, algunos de gasoductos y estaciones de compresión. ¿Cuál es la huella que tienen y sobre todo cuánto tiempo tiene la compañía? La compañía, como mencionabas, tiene ya más de 20 años y lo más importante, lo más valioso que hemos construido para el país, tenemos casi 2.100 kilómetros de gasoductos que van desde Oaxaca, que es el centro de producción más grande. Uy, tuvimos ahí una interrupción en la conexión con Daniel Bustos, el CEO de Essentia. Ya nos contaba él, pues 2.000 kilómetros de gasoductos que vienen de Oaxaca. Hay un gasoducto que se llama Roadrunner. Y bueno, creo que ya te recuperamos, Daniel. Nos decías, el Sí, viene desde Texas, en Oaxaca. y, y es el gas más barato, muchas veces el gas más barato del mundo, y lo llevamos hasta el corazón de México, a Guadalajara, a Villa de Reyes, al Bajío, donde está la gran parte del consumo industrial y el crecimiento. Ese es el mayor aporte, el mayor valor que tiene la empresa. Somos los proveedores del gas más barato que consume México. Claro. ¿Y cómo nació la empresa? Porque a su vez es parte, digamos, o una subsidiaria de una empresa más grande, o es un fondo, o cómo está la estructura, y cómo empezó, digamos, inicialmente hace más de 20 años. Mira, la empresa empezó con inversiones más bien pequeñas y se sumaron inversores internacionales a medida que iba creciendo. El inversor más grande es justamente Partners Group, que es un fondo muy grande de inversiones privadas de Suiza. Tiene inversiones a nivel mundial de casi 175.000 millones de dólares y en este momento tiene el 70% de las acciones de la empresa. Ha sido un gran apoyo durante todos estos años y la empresa creció, por supuesto, muy fuerte cuando se hicieron todos los grandes gasoductos para empezar a traer más gas de Estados Unidos que CFE necesitaba por la caída de producción de gas natural y sobre todo por el crecimiento económico del país, que demandaba mucha energía. Y el gas natural es todavía el combustible más eficiente y más barato para México y el que le da más flexibilidad a CFE para crecer. Entonces, Esencia justamente fue creciendo con el país, fue creciendo con las necesidades del país. ¿Y quiénes comenzaron a Essentia? Es decir, fueron mexicanos, banqueros, porque es un negocio muy financiero en términos de la amortización de la infraestructura. ¿Cómo fue ese inicio? Ya tenían la demanda, obvio, el gas muy barato, que en esa época, pues estamos hablando hace 20 años, pues estamos hablando de 2005, pues Estados Unidos empezaba a tener este auge de gas y petróleo shale, que hoy convierte a Texas justo en el principal productor de hidrocarburos y a los Estados Unidos, por supuesto. Pero ¿quiénes Exacto. comenzaron? Mira, empezó una empresa local, Fermaca, Ah, justamente, Fermac. y en el 2014, cuando empezaron las inversiones más grandes, ahí tuvo Fermaca la necesidad de traer inversores internacionales y justamente ahí tomó la mayoría accionaria Partners Group, ya en el 2014, hace 11 años, y Mubadala también, que es uno de los fondos soberanos de los Emiratos Árabes Unidos. Y Mubadala todavía hoy es accionista de Essentia. Claro. Ahora, ¿cómo funciona el tema de los gasoductos en términos, pues, se instala, se asegura, pues obviamente la oferta, en este caso en Oaxaca, y luego cómo se va amortizando, cómo funciona y quiénes son los principales clientes? Obviamente CFE, supongo yo, pero ¿cuáles son otros? Mira, es una excelente pregunta. El principal cliente, lo que llamamos de transporte, es CFE. ¿Y esto qué significa? Nosotros construimos los gasoductos y le damos el servicio de transporte a CFE. Entonces CFE compra su propio gas en Estados Unidos Ajá. y usando nuestro servicio de transporte lo trae a México. Nosotros somos los propietarios, operamos y mantenemos a largo plazo los gasoductos. Pero también tenemos una empresa que se llama Esencia Gas, que compra gas en Estados Unidos para nuestros clientes. Lo traemos usando nuestros gasoductos
desde Estados Unidos y se lo vendemos directamente a los clientes en su lugar de consumo. Y esto es muy importante, sobre todo para las industrias, porque de esta forma nosotros podemos abastecer, por ejemplo, a distribuidoras o a industrias, a polos de desarrollo, a data centers, a minerías, y muchas de esas empresas no podrían ir y comprar gas en Estados Unidos solos. Realmente necesitan lo que llamamos el servicio integrado. Esta va a ser una gran fuente de crecimiento. Nosotros estamos expandiendo mucho la disponibilidad de gas para empresas privadas en México. Qué interesante. Ahí volvimos a perder a Daniel, o se perdió el video por lo menos. Esta mañana está con nosotros Daniel Bustos, el CEO de Essentia. Y bueno, pues ya nos decía él que pues primero estaba Fermaca, obviamente la demanda, pues han ido integrando a otros socios, pero lo Sí, interesante es la Comisión Federal de Electricidad como principal cliente que compra su propio gas, pero digamos que es como pues opera Essentia la carretera, digamos, por la que vienen las mercancías que compra en este caso CFE, pero está la parte del gas que es fascinante. Y digamos, del 100% del gas que se transporta a través de su infraestructura, ¿cuánto corresponde a la CFE y cuánto es Essentia Gas, lo que ustedes llevan directamente a compañías y clientes? mira, en este momento aproximadamente un 85% es de CFE y el resto es para empresas privadas. Estamos teniendo ahí, bueno, no me alcanzó a contestar que 85% corresponde a la CFE, un 15%, bueno, el resto a las empresas privadas, pero esto es fascinante porque una de las cosas que hoy es un paradigma en términos energéticos es cómo tener más energía y más gas que pueda alimentar, por ejemplo, la infraestructura de cómputo, los centros de datos, particularmente el estado de Querétaro, por ejemplo, se ha convertido en un centro, y valga la redundancia, lo voy a decir mejor, iba a decir centro de datos, pero más bien en un centro o en un epicentro, digamos, de infraestructura de cómputo. Hemos visto como todos estos grandes hyperscalers, AWS, Google, Microsoft, pues han anunciado inversiones muy grandes en términos de centros de datos. Está una compañía que se llama CloudHQ y varias más, Equinix, que tienen centros de datos, no solo en Querétaro, pero bueno, pues necesitan justo mucha electricidad y esta electricidad pues se alimenta del gas, que es la forma, ya nos decía Daniel, la forma más efectiva en términos de costo. Daniel, ¿y cómo se ha visto la evolución de los precios del gas? Particularmente porque estamos ante un cambio de paradigma que lo mencionaba ahora, perdimos un poquito ahí la comunicación, porque Estados Unidos está empezando a demandar muchísima energía. ¿Cómo se ve y qué le está haciendo esto a los precios? Y en el caso de ustedes, ¿cuál es la perspectiva que tienen al respecto? Mira, este cambio de paradigma que mencionas, en realidad todavía mantiene los precios de gas a niveles muy competitivos, sobre todo donde lo compramos nosotros. Para darte una idea, el área de Oaxaca, que es un gran centro de producción, está lejos del Golfo, donde se produce el LNG. Entonces siempre tiene un descuento respecto del gas en el Golfo, porque hay que transportarlo o hacia México o hacia las zonas de consumo de Estados Unidos. Y esa zona produce 3 veces más que todo el gas que consume México. Wow. Es una zona enorme de producción. ¿Cuál es nuestra expectativa? Lo lógico sería que con los años los precios vayan subiendo suavemente, pero realmente están tan bajos los precios actualmente que nosotros estamos confiados que todavía por muchas décadas los precios van a ser tremendamente competitivos para México. Esto es algo, esa área del Permian es una de las más estudiadas en el mundo y estas referencias que te hago son justamente comprobadas por Wood Mackenzie, por consultores internacionales, y lo que indican es que el LNG sí va a seguir trayendo cada vez más consumo, pero debido a la localización ventajosa que tiene Oaxaca y que tiene México para tomar gas de Oaxaca, permanentemente va a ser gas mucho más barato que las otras alternativas. Qué interesante. Daniel, debo hacer un corte, pero te pido la bondad de tu tiempo para conversar un poco más. Obviamente está la parte de lo que hicieron en la Bolsa Mexicana de Valores,
que es obviamente muy, muy relevante, pero es que es fascinante entender pues cómo funciona la infraestructura y sobre todo pues este centro que lo dice todo el dato que nos das en términos de 3 veces más de lo que demanda México en Oaxaca. Pero bueno, vamos al corte y volvemos si lo permites, Daniel. Seguro. Esta mañana está con nosotros Daniel Bustos, el CEO de Essentia. Daniel estaba viendo en el comunicado del 10 de noviembre y dice Essentia Energy Systems, pero luego cuando arrancan dice Essentia Energy Development. Supongo que uno es pues la razón social y el otro es como quieren llamarse o cómo funciona esa parte de los nombres. Exactamente, Rodrigo. La empresa que salió a la bolsa es Essentia Energy Development. Essentia Energy Systems es nuestro nombre para todo lo que es servicios de transporte y es la marca con la cual nos hemos manejado en los últimos años. Claro. Ahora, un detalle menor era ese, pero ¿cómo les fue? ¿Cuánto capital obtuvieron y cómo fue el proceso en la Bolsa Mexicana de Valores? Mira, realmente estoy tremendamente orgulloso. Es la oferta pública inicial más grande de Latinoamérica del año 2025. Más allá del hecho de que hacía 8 años que no había una sociedad anónima bursátil saliendo a la bolsa en México. La empresa recaudó 454 millones en primario, hubo algunas ventas en secundario también, unos 90 millones de dólares. Y realmente para nosotros es fundamental por un par de razones. Primero, creemos que era muy importante tener inversores mexicanos. Esa fue justamente la razón por salir en la bolsa mexicana. Pero inclusive saliendo en la bolsa mexicana, tuvimos más del 50% de ofertas de inversores internacionales. Y esto no es menor, esto refleja mucho también la creciente confianza que tiene el inversor internacional en México, en la economía mexicana, no solamente en nuestra empresa. Y por supuesto para nosotros es importantísimo porque queremos seguir invirtiendo. Hoy es un día muy especial para nosotros. Hace un año exactamente tuvimos un evento en el Museo del Papalote donde presentamos nuestro plan de expansión del sistema de transporte en un momento donde nadie estaba anunciando ningún tipo de inversión energética. Y realmente que hoy nos encontremos acá como empresa pública, con una fuerte inversión mexicana y ya invirtiendo en expandir nuestro sistema de transporte, que es para lo que también vamos a usar los fondos, sí, ha sido un gran año para nosotros. No, y como mencionas, pues es muy importante lo que implica para el mercado, sobre todo, pues porque con ello, pues este fue un buen año en términos de acabar con esa sequía que habíamos visto en la Bolsa Mexicana de Valores, uno. Dos, pues por lo que dice en términos de la confianza en un entorno pues relativamente complejo en términos pues una economía ralentizada en el caso de México y con signos de interrogación en cuanto al entendimiento con los Estados Unidos, y esta es una infraestructura que obviamente conecta a Estados Unidos con México con esas ventajas comparativas energéticas. ¿Y cuál es el plan de expansión que viene? Mira, nosotros estamos expandiendo la capacidad integral del sistema en un 50%. Y este plan ya lo iniciamos. En realidad, la decisión de inversión para la primera fase se tomó hace 3 meses. Ya estamos en plena ejecución. La segunda fase estamos esperando tomar la decisión en el primer trimestre del año siguiente. Y la expansión va a continuar hasta el año 2029-2030. Es un proyecto muy grande, involucra construir nuevas estaciones de compresión, agregar gasoductos, comprar nuevas turbinas de generación. Es un proyecto complejo, pero tiene la gran ventaja de que lo estamos realizando sobre nuestro sistema de transporte. Eso significa que no necesitamos adquirir, por ejemplo, nuevos derechos de vía, que suele ser algo que trae demoras en la construcción y que trae riesgos de ejecución. Y como te comentaba, nos va a dar la capacidad de abastecer más gas natural a empresas que se radiquen, empresas mexicanas y empresas internacionales que se radiquen en México. Claro, y justo eso te quería preguntar, Daniel, en términos de el derecho de vía, entonces va a ir junto a la infraestructura que ya tienen hoy.
Sí, inclusive, mira, para las primeras dos fases del proyecto, que nos van a tomar hasta el 2028, ya tenemos el 100% de los derechos de vía, lo cual es una gran ventaja para Claro. poder ejecutar en tiempo y forma. Y luego para la tercera fase tenemos que adquirir, pero es muy menores, es menos del 3% de los derechos de vía que ya tenemos. Entonces es algo realizable y que lo estamos haciendo con tiempo, por supuesto. Oye, me da mucha curiosidad y te hago preguntas muy básicas, pero ¿a qué profundidad van los ductos y cómo funciona el proceso en términos de cuánto tiempo tarda? Porque pues es fascinante, hablamos de miles de kilómetros y bueno, pues tienen que tener condiciones, supongo yo, especiales, obviamente garantizar, tener trazabilidad y sobre todo visibilidad de toda la infraestructura. ¿Cómo funciona? ¿A qué profundidad va y más o menos cuánto tarda ir colocándola? Y luego, pues supongo que hay muchas pruebas, obviamente las estaciones de compresión, etcétera. Pero ¿cómo funciona? Mira, cuando tienes que un ducto nuevo, claramente es mucho más complicado que ampliar un ducto existente, Ajá. que es lo que estamos haciendo nosotros. Dependiendo de la topografía, la distancia en casas, etcétera, los ductos se tienden a enterrar entre 1,5 metros y 3 metros. De Ya. nuevo, depende de las zonas, por supuesto, pero van totalmente enterrados por temas de seguridad y de integridad de las facilidades. En nuestro caso, nos estamos concentrando en estaciones de compresión. Son instalaciones complejas que requieren, por supuesto, mucho trabajo. Para darte una idea, la mayoría de los trabajos que estamos implementando hoy, las ingenierías, los análisis, se iniciaron hace casi 2 años. La industria energética se mueve a un ritmo que toma bastante tiempo porque tiene que cumplir, por supuesto, con toda la reglamentación, con todos los análisis ambientales, sociales, técnicos y económicos. Entonces es un proceso complejo, pero bueno, Esencia tiene mucha experiencia después de construir casi 2.100 kilómetros de gasoducto y 5 estaciones de compresión. Tenemos mucha experiencia dentro de la empresa para el desarrollo de estos proyectos. Claro, y sobre todo pues la complejidad. Ahora veo que tienen una estación de compresión en Tamaulipas. Digamos, eso quiere decir que lo reciben pues ahí en Tampico, el gas, pero como no está conectado, ¿cómo funciona y cuál es la importancia de las estaciones de compresión? Mira, la estación de compresión de Tamaulipas, Soto La Marina, es justamente una estación de compresión que le presta servicio a un gasoducto de CFE. Ah, Ese fue un proyecto que ya tiene 18 años y justamente CFE requería servicio de compresión y contrató a nuestra empresa para construirla. Y esa estación de compresión no es parte del sistema integrado de transporte. Ahí realizamos el servicio a nombre de CFE, que es por supuesto muy importante para todo ese sistema de transporte. En general, si tú miras nuestro gasoducto integrado, las estaciones de compresión lo que permiten es que el gasoducto mueva más gas que si solamente tuvieras el gasoducto. claro. El gas va perdiendo presión a medida que va corriendo dentro del gasoducto y lo que hace la estación de compresión es incrementar la presión nuevamente y eso te permite mover más volumen en el mismo sistema. Por último, Daniel, ¿cómo se ve la política energética de México? Es significativo que ocurre en este año. Vimos anuncios en términos de renovables de parte de la CFE vinculado al sector privado, pero obviamente uno no hace estos movimientos, el que ustedes, sin tener visibilidad de ello, ¿cómo están viendo el panorama energético de México en lo que resta de esta década? Mira, nosotros lo que vemos es que la nueva reglamentación y las nuevas leyes, y en este caso voy a referirme sobre todo a lo que más nos involucra, que es por supuesto la parte de gas, la regulación de gas y la regulación eléctrica. Realmente ha dado mucha estabilidad, que es lo que necesitan las inversiones. Las inversiones necesitan estabilidad de largo plazo y reglas claras para poder invertir. Con la publicación de las leyes secundarias que ocurrió en octubre, nosotros hemos visto un incremento muy grande de interés, sobre todo en inversiones de generación eléctrica, donde, como sabrás,
el país tiene una necesidad muy importante de incrementar la generación, no solo para darle más seguridad a la población, sino también muchos centros industriales necesitan generación. Nosotros creemos que la reglamentación ha sido muy positiva y creo que nos da estabilidad para inversión para varios años por venir, no solo a nosotros, sino a nuestros clientes también. Sí, que eso es fundamental. Daniel, pues agradecido con la entrevista, espero que volvamos a hablar. Es un tema, tenemos que dedicarle un par de programas porque es fascinante el negocio de ustedes y sobre todo lo que implica para la competitividad de México, que está vinculado a tener acceso pues al gas más barato que hay en el mundo, que es el que pues está en Texas y ahora sé que en Oaxaca, en donde hay pues muchísima producción y sobre todo, bueno, pues un futuro en términos de que hay futuro, digamos, para abastecer a México. Gracias, Daniel. Rodrigo, te agradezco muchísimo y va a ser un placer comunicarme contigo cuando tú lo requieras. Que Gracias. tengas muy buen día. Buen día y escuchamos a Daniel Bustos, el CEO de Essentia, que hizo pues rompió esta sequía. Bueno, ya también de manera dual lo había hecho Aeroméxico, etcétera, pero pues muy, muy importante lo que dice en México, Essentia Energy Systems. Y